Muchas gracias. Vayamos volviendo a la sala porque vamos a comenzar con la sesión. Bien, vamos a comenzar con esta sesión. Y el motivo de que esta sesión esté en esta parte del programa es que después de que escuchamos las opiniones de todos sobre hacia dónde está avanzando la salud a nivel mundial y dónde se tienen que hacer las correcciones en el ecosistema, finalmente alguien va a tener que pagar por eso. Tuvimos la sesión sobre cobertura universal de salud, donde ya discutimos el costo y el pago de eso, y vamos a poderlo pagar a través de los impuestos o derechos por diferentes cosas para poder tener seguridad financiera. Pero es algo muy importante y tenemos que responder a una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué tanto pagamos por eso? ¿Cuál es el costo? Por esto, por este motivo, tenemos que incluir a los pacientes en la economía de la salud y en las asociaciones de pacientes que son en base a la salud. Hemos hablado sobre educación, sobre los profesionales de la salud, la cadena de valor, y era la mejor manera de terminar con esta sesión en esta área en particular que tiene que ver con lo económico. Como dijimos antes, la doctora Tessa está aquí con nosotros y ella escribió un artículo muy bueno sobre este tema. Habla bastante sobre lo que sucede en los países de ingresos bajos e ingresos medios. Por supuesto que podríamos decir, bueno, tenemos 50 millones de dólares para expandir y tenemos al ministro allí y sería maravilloso, pero bueno, en realidad tenemos otros mecanismos que están en juego. Y considero que debería haber otro tipo de soluciones también porque siempre tendremos vecinos que estarán mirando qué es lo que estamos haciendo también. Y los ministerios siempre tienen que considerar la seguridad interna. Y le digo ahora a la presidenta, estas 5 personas que van a hablar en este panel están acá para hablar sobre todo esto. Es necesario llegar a un equilibrio, o sea que dediquemos dinero a transporte, a educación, a salud. Todos esos puntos deben estar incluidos en el presupuesto del país. Pero por supuesto, el resumen final es que debemos pagar por ello. Alguien debe pagar por todos estos servicios. Entonces vamos a convocar al panel que irá a discutir sobre este tema. Primero tenemos a la doctora Paula Javer, que viene en representación del equipo de resultados de investigación del Consorcio Internacional para la Medición de Resultados en Salud. Tenemos la manera de simplificar aquí diferentes conceptos. Se trata de considerar conceptos complejos y luego simplificarlos para agregar cosas que sean de valor. Por ejemplo, el valor de los pacientes dividido por los costos.
Y se ha dicho, bueno, no se pueden reducir los costos por debajo de cero, pero sí se pueden mejorar los resultados hacia el infinito. No hay que concentrarse en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Bueno, y luego me parece que para mí, para este servidor y también para muchos de ustedes, el orador más importante podría ser justamente el otro panelista, que es la doctora Dalia Dawood, directora asociada del programa de Ciencia, Políticas e Investigación del Instituto Nacional para la Salud y el Cuidado de Excelencia. También aquí se menciona el tema de que los profesionales deben ser respetados, pero también accesibles para los pacientes y para las instituciones, para poder considerar la parte económica y poder de esa manera informarle al gobierno lo que es necesario, lo que puede discutirse después o lo que es más urgente, que es lo que la sociedad valora también. Y de hecho, tenemos que ver qué es lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, como les decía, tendremos a la doctora Dalia. Por favor, les pedimos a todos que sigan a la doctora Dalia en LinkedIn, porque ella suele publicar muchos papers, muchos artículos. Estoy viendo aquí a la doctora Sauson y también está de acuerdo conmigo. Sabemos que es muy importante para todos nosotros el contenido que se genera y se comparte. Hemos estado hablando con los representantes de BioMarine también. Y la doctora Dalia creo que hace unos 5 o 10 años atrás trabajó también en el área oncológica y con inmunoterapias, pero ya no lo hace más. Después tenemos también desde la perspectiva del paciente y del lado de América Latina, tenemos a Diego Fernando Cardoso, que es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, y en Colombia tienen esta iniciativa de asociación de pacientes y académica. Y lo importante es el elemento de las enfermedades raras. En algunas áreas en particular hay muchos desafíos. Puede haber varios tratamientos y con un único tratamiento puede haber diferencias para invertir también. Pueden haber algunos bloqueos, a veces hay elecciones, hay opciones, pero en el caso de las enfermedades raras no lo es así. No siempre suele haber opciones de tratamiento. Y Diego es muy bueno con este tema. Y luego nuestra última oradora es Orajit. Ella es miembro del directorio y viene en representación de YAPO y también de la Secretaría General de la Fundación Heart to Heart. Ellos están en el área del Asia-Pacífico y están tratando de compartir el mensaje de las tecnologías y de la parte económica hacia las personas. Es un rol fundamental y es similar al que tiene EUPATE también en Europa. Entonces, les damos la bienvenida a todos al escenario, por favor.
Gracias. Y ahora sí le paso la palabra a la doctora Paula Jaber. Hola y gracias por la invitación. Como dijeron, represento aquí al Consorcio Internacional para la Medición de Resultados Sanitarios. Y lo que hacemos es medir los resultados para mejorar la calidad de los servicios y también las condiciones en las clínicas, los hospitales, en diferentes instituciones de salud. Entonces, me voy a enfocar en la parte económica y como este es un congreso centrado en los pacientes, también quiero enfocarme en eso, en la importancia de que eso siga siendo el centro de todo en los servicios de salud y eso de forma indirecta va a tener un impacto en la parte económica, financiera de las instituciones. Ahora vamos al próximo. Para que conozcan más sobre iChom y lo que hacemos, de dónde viene, como dijimos antes, eh, tenemos a personas de Instituto Online de Harvard también. Hubo tres fundadores de iChom que entendieron que a la hora de proveer servicios sanitarios, y este era el caso de Estados Unidos, pero luego entendieron que era algo que sucedía en todo el mundo. Faltaba medir los resultados, no solo desde la perspectiva de los pacientes, sino en general. Como no se miden los resultados, y eso va más allá de cuestiones básicas, no tenemos información sobre la sobrevida, sobre sobrevivencia, sobre cómo termina el tratamiento, cómo es la experiencia de los pacientes, si es una enfermedad rara, crónica, transmisible o no. Si no medimos, es difícil determinar los objetivos. Y los que miden, como dije antes, miden pocos resultados como mortalidad, pero eso no nos da toda la información para entender dónde está realmente el problema y así habilitar el cambio. Hay pacientes que reciben tratamiento, pero no tienen el resultado esperado y no sabemos dónde empezar el cambio. Y los que miden resultados no lo hacen de una forma padronizada, entonces no podemos comparar los resultados, no podemos comparar los datos que colectamos. No es contraproducente, pero hace que medir los resultados sea un poco ineficiente. Entonces el foco a la hora de medir los resultados siempre era en el proceso y no la perspectiva del paciente. Creemos que los cambios que tenemos que hacer vienen en los protocolos en el hospital, en las clínicas, protocolos de cirugías, guías que son usadas, porque al final del día no se escuchan las necesidades del paciente. Entonces, con eso apareció esta ecuación y no soy economista de salud, pero es una ecuación muy simple que me ayudó en el comienzo de mi carrera. Cuando vemos los resultados enfocados en el paciente, nos enfocamos en el valor y no consideramos el valor en términos de cuánto dinero está generando, cuánto lucro tiene el hospital, sino pensamos en los resultados obtenidos y estoy intentando resumir esta ecuación, pero básicamente, como dije, nos enfocamos en los resultados de salud y eso va a definir el costo.
No pensamos en la cantidad de medicamentos que ofrecemos, pensamos en lo que medimos. Y si esa es la perspectiva del paciente, si estamos dándole resultados al paciente, así vamos a obtener el valor en términos de inversiones, de cuánto pagan por los servicios que obtienen. Próxima diapositiva. Para esto, Aicham mira, observa las enfermedades y se pregunta cuáles enfermedades afectan a más personas alrededor del mundo. Entonces, a partir de eso, empezaron a crear diferentes grupos de enfermedades con algunas medidas y resultados en los que deberíamos enfocarnos para cada enfermedad. Entonces piensan, ¿qué necesita un paciente que vive con esta enfermedad? ¿Qué está atravesando? ¿Qué necesitamos medir para ver si este tratamiento está funcionando? Si el paciente realmente se está beneficiando. Porque como dije cuando empecé, queremos enfocarnos en eso. Aichon trabaja para eso, para ver las necesidades del paciente, lo que es más importante para ellos, y a partir de así vamos a obtener los resultados. Tenemos 45 grupos y ahora estamos trabajando en más grupos. Vamos a continuar desarrollando la parte de obesidad. Entonces tenemos todos estos sets para todas las diferentes enfermedades que son muy diferentes unas de otras. Aprendimos que cada enfermedad es muy diferente y necesitamos hablar con los pacientes de forma muy específica y pensar lo que sufre una persona que tiene diabetes, por ejemplo, o que tiene obesidad o cáncer de pulmón. Tenemos que pensar en las especificidades y así tener una conversación enfocada en ellos. Ahora, por ejemplo, en Alemania, más de 180 clínicas están implementando un set específico para cáncer de próstata. No sé el porcentaje, pero casi todas las clínicas en Alemania que trabajan con estos pacientes van a usar nuestros sets. Esto fue certificado por la Asociación Alemana de Cuidados. Nosotros determinamos estos padrones con las necesidades de los pacientes y los resultados han sido muy positivos hasta ahora. Hay una clínica en México que usa el set de diabetes y han informado sus resultados. Hablando de economía, uno de los resultados más significativos es que se dan cuenta de que cuando aplican nuestros sets y miden los resultados, definen todo desde la perspectiva del paciente, reducen los costos en casi $7,000 por paciente por año. Entonces, nuevamente, tenemos que observar la perspectiva del paciente y esto le trae beneficios no solo al paciente, sino también a la institución. Hay otro ejemplo que es el Blue Care Center en Dubai. También trabajan con diabetes y el año pasado fueron certificados porque hacen un trabajo maravilloso con resultados excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Esto es algo muy importante que agrega valor. Como una sociedad realmente lo apreciamos. Ahora la próxima persona será la doctora Amalia, directora asociada en NICE, y va a hablar de la participación de los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias, los beneficios y cómo podemos continuar colaborando. Muchas gracias, Cavaldi, por la presentación y por la invitación a estar aquí hoy. Y como dijo, voy a hablar un poco sobre la participación de pacientes en la toma de decisiones. Vamos a la próxima diapositiva.
Próxima. Una más. NICE es, como dijeron antes en la presentación, evalúa las tecnologías sanitarias para Inglaterra. Cada país de del Reino Unido tiene diferentes asociaciones. Tienen la asociación de HCA en Escocia, en Irlanda. Entonces nosotros trabajamos en Inglaterra. Comenzó en 1999 y fue fundada para proveer guías y también evaluar nuevas tecnologías. El motivo principal, como dijo Kawaljeet, en primer lugar, fue para garantizar que todos los pacientes tuvieran acceso y que no fuera una lotería, que no, que el acceso al sistema de salud no tenga que ver con el lugar en el que estás, sino que siempre haya una guía que nos ayude a aumentar la participación y el acceso. NICE ahora tiene más de 700 miembros en Londres y Manchester, que son sus dos oficinas. Entonces crecimos significativamente desde el comienzo de la organización. Al principio éramos un instituto muy pequeño. No trabajamos solo con tecnologías sanitarias, sino que también creamos guías clínicas para servicios de salud, trabajamos con salud pública, también hacemos diagnósticos, evaluamos el proceso de diagnósticos, de procedimientos, dispositivos médicos y recientemente tecnologías digitales también. Entonces, evaluamos las nuevas aplicaciones que van a usar los pacientes, por ejemplo. Próxima diapositiva. NICE tiene algunos principios principales. Obviamente el paciente está en el centro y tenemos aquí el principio 4 y 5 porque dejan muy en claro que tomamos en cuenta la experiencia, los consejos de las personas que utilizan los servicios y sus cuidadores, los cuidadores de salud, el público en general. Entonces no son solamente los pacientes, sino el paciente y también su comunidad. Todo esto es tenido en cuenta a la hora de hacer guías. También a las personas a las que les interesa este tema le damos la posibilidad de hacer comentarios, de compartir sus recomendaciones con nosotros. Entonces tenemos consultas públicas, tenemos audiencias para los diferentes pasos de nuestras guías. Y aquí, en esta diapositiva, podemos ver quiénes están involucrados. Tenemos a los pacientes, tenemos agentes públicos, tenemos comités para evaluar las tecnologías sanitarias con dos personas focales que son miembros del comité. También invitamos a instituciones de calidad nacional para que puedan hacer comentarios, dar recomendaciones. También pacientes expertos. Cuando necesitamos a un paciente de una condición específica, tenemos un paciente experto que tiene la condición y nos puede dar su perspectiva y explicar más cómo este nuevo medicamento, por ejemplo, podría cambiar sus resultados. Tenemos entonces una reunión con el comité y luego también es abierto al público. Cualquier persona puede hacer comentarios o dar recomendaciones antes de que nosotros publiquemos la guía final. Entonces, cualquier persona del público puede hacer sus comentarios sobre nuestro borrador. ¿Cómo lo hacemos? Como dije, crecimos y queremos que esta participación del público aumente. Queremos tener participación en general y para eso tenemos diferentes rutas de comunicación. Tenemos organizaciones que pueden compartir sus recomendaciones, también lo pueden hacer de forma individual. También tenemos encuestas que enviamos a ciertos pacientes con algunas condiciones. Tenemos actividades antes de las reuniones también para evaluar una nueva medicina, por ejemplo. Enviamos invitaciones a estas pre-reuniones y también reuniones de comité y consultas públicas.
Y en esta diapositiva podemos ver nuestra línea de tiempo. Este es un ejemplo de la evaluación de un medicamento. Podría ser para una enfermedad rara o para una enfermedad crónica, por ejemplo, para evaluar la tecnología. Esto ahora es un poco diferente porque hemos hecho cambios en nuestro proceso, pero si vamos de izquierda a derecha, pueden ver nuestro proceso de evaluación y avanzamos y para cada punto tenemos diferente participación del público y de los pacientes. Empezamos escogiendo el tema, después seleccionamos algunos miembros que participan de la toma de decisiones en un panel. Aquí determinamos el alcance, qué resultados buscamos y también organizamos los diferentes puntos que vamos a considerar en nuestra consulta, en nuestros talleres y también recibimos comentarios, feedback. Luego pasamos a la parte de evidencia. Envían evidencia. Para esto invitamos a pacientes expertos y como dije antes, también contamos con la participación del público en general. También tenemos reuniones de comité y estas son abiertas. Ahora son virtuales, entonces personas de otros países pueden registrarse para participar en estos comités y ver cómo funciona nuestro proceso de evaluación. Esto le da transparencia y confianza en nuestro proceso. Y luego, a veces los temas terminan en nuestro primer comité y en algunos casos avanza si hay alguna no recomendación, por así decirlo. Entonces, así tenemos este potencial de tener un segundo comité, una segunda reunión de comité para cambiar el curso con base a las recomendaciones. También tenemos la presencia de organizaciones de pacientes que pueden participar. Entonces, literalmente intentamos incluir a los pacientes y al público en todas nuestras fases. Próxima diapositiva. Para el envío de evidencia, sabemos que algunas organizaciones son mayores, con más experiencia. Para otros casos, esto es diferente, pero nosotros los ayudamos en este proceso para que puedan compartir su evidencia. Entonces les pedimos que envíen su material de alguna persona que viva con la condición, que explique cómo afectó su vida y la vida de las familias, de los cuidadores, y también cómo la tecnología o el medicamento podría cambiar su experiencia, cuáles son las ventajas, y también vemos que la información sea certera para garantizar representatividad. Y también hablamos con las organizaciones para que puedan compartir material sobre esto. Aquí en esta diapositiva muestro el apoyo que damos en NICE. Apoyamos a diferentes grupos. El primero es el de pacientes y organizaciones de cuidado, luego para pacientes expertos y luego para miembros en general del comité. Entonces, tenemos a alguien en contacto, alguien de NICE, que va a involucrarse con ellos y va a ayudarlos durante todo el proceso. Y luego al final tenemos una encuesta para que nos puedan dar feedback y entender cómo fue todo este proceso y cómo podemos mejorar. Entonces, realmente vamos adaptándonos a lo que necesitamos, creamos formularios, plantillas, guías para que puedan entender cómo entrar en contacto con NICE de la forma más eficiente en este proceso. Y si hay un profesional, un experto que venga a hablar representando a un grupo de pacientes, también ofrecemos ayuda para la preparación del material y nos ayudamos. Sabemos que pensando en la parte emocional es difícil venir y hablar, entonces también les brindamos apoyo para que sea más fácil y accesible para ellos. Entonces, para las personas que son miembros, los ayudamos.
Damos capacitaciones, herramientas para que puedan ser miembros de nuestro comité de la forma más eficiente. Este fue un resumen de lo que hicimos. Crecimos muchísimo, empezamos con como un grupo muy pequeño y realmente me alegra que estamos creciendo tanto, compartiendo toda la experiencia con las nuevas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que quieren involucrarse e involucrar a los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia. Me parece que existe cierto contexto que comentaste y en 1948, cuando esto sucedió, el ministro dijo que quería que existiera un involucramiento público de tanto nivel y si las enfermeras o los enfermeros en un hospital, en un lugar muy remoto, desde la perspectiva de Reino Unido, pueden entender por qué estamos diciendo esto. En Gales, por ejemplo, sería, ellos hablan su propio idioma. Si hay algo que sucede allá, se escucharía el sonido de si cae una herramienta en Westminster, donde está el Parlamento inglés y donde se realizó la coronación del rey Carlos. Sería más o menos de esa misma manera que tendría repercusión esto. Bueno, muchas gracias. Todavía mantenemos ese principio de el compromiso público. Ahora vamos a llamar y pasarle la palabra a Diego, que viene de un continente que viene avanzando y desarrollándose de manera paulatina, pero con una velocidad bastante interesante también a nivel económico. Pero aún más importante, esto se refleja en los sistemas de cuidados de la salud y también en la adopción de tecnología. Diego viene también en representación de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Así que vamos a escuchar de su parte cuáles son los aprendizajes y las recomendaciones para este tipo de cuidado de parte de los países de América Latina respecto al involucramiento de los pacientes. Entonces, esto es lo que nos gustaría compartir. Tenemos acá un documento, Tessa, le vamos a enviar una copia a ustedes, estoy segura que que le interesará muchísimo. Ya sé que dijiste que no garantizas que se hagan publicaciones, pero esto es muy interesante. Te paso la palabra, Diego. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Yapo, a ti, Kawaldip, y a todos los miembros del directorio por esta oportunidad. Para mí es muy importante estar aquí y estar aprendiendo mucho. Tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias de América Latina desde la comunidad de enfermedades raras de América Latina. En primer lugar, quisiera decirles que yo soy paciente de una enfermedad rara. Fui diagnosticado hace más de 30 años con una enfermedad rara. Y ese es el motivo por el cual soy defensor y portavoz de los pacientes y soy el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECODE. Tenemos muchas organizaciones en Colombia para la inclusión y para la inclusión de los pacientes en condiciones de enfermedades raras. Trabajamos en una red con diferentes federaciones de América Latina en una plataforma que es ERCAL, Enfermedades Raras en el Caribe y América Latina. Esa sería la sigla. Les quiero dar primero un poco de contexto. Hoy en día, las enfermedades raras en el mundo son muchísimas las que se han identificado, miles, y estimamos que probablemente debe haber más de 3 millones de personas que puedan estar afectadas con enfermedades raras. Esa es una gran parte de la población. Es decir, son raras, pero están presentes en muchas personas. Hemos reducido también la operabilidad de los medicamentos para cualquier tipo de terapia
que puede hacer para tratar este tipo de enfermedades. Así que tenemos un gran desafío en en la promoción del acceso a las tecnologías para mejorar las condiciones, el bienestar y la salud de las personas afectadas con enfermedades raras. Por este motivo, para nosotros es muy importante promover el acceso y también trabajar en la evaluación de la tecnología. Por favor, ¿podemos pasar a la próxima diapositiva? Como les decía, considerando que las enfermedades raras nos hacen enfrentar algunos desafíos muy importantes y quiero compartir con ustedes algunos datos que presentamos en un congreso en Barcelona el año pasado. Trabajamos allí con Verónica López, que es nuestra consejera o asesora y forma parte de HTA y del grupo de compromiso o involucramiento que tienen en este marco y está involucrada con todos estos temas y también con la promoción de las personas en HTA. Es un gran desafío porque poblaciones de pequeño tamaño, con desórdenes y todo lo demás, tienen evidencia limitada. Por este motivo, la participación de los pacientes es muy importante en la evaluación de tecnología de salud, que es HTA, y esto nos conduce a modelos efectivos en términos de costo para aplicar y para poder entender cuán costosas son las tecnologías. Las enfermedades raras son condiciones heterogéneas, es decir, son muy diversas. Tenemos altas tasas de niños que padecen estas enfermedades y que no siempre se tienen tratamientos para muchas de estas condiciones. Entonces queríamos compartir con ustedes algunos hallazgos que tenemos de una encuesta que realizamos en América Latina. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Bien, hicimos esta encuesta y recibimos respuestas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México y Perú. Y así pudimos detectar que solamente 2 países de todos estos tienen procesos formales para la participación y el involucramiento público de los pacientes en la evaluación de tecnologías para la salud. Y luego Chile, de República Dominicana y Ecuador no tienen ningún tipo de procesos y otros países como Colombia, México y Perú que tienen procesos semiformales, es decir, están en progreso aún, están tratando de implementar algunas directrices que en muchas ocasiones se proveen por parte de las agencias de tecnología nacionales. Tenemos algunas informaciones interesantes de consideración especial para la evaluación de tecnología para la salud en el caso de enfermedades raras. Y las enfermedades raras, debemos considerar, tienen que incluir criterios forensicos para poder evaluar estas diferentes tecnologías. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, en Colombia y en Perú también pudimos encontrar que existen estos criterios forensicos para poder evaluar estas diferentes tecnologías y esto es algo muy importante para nosotros. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Ahora quisiera comentarles sobre algunas barreras que tenemos para la participación de los pacientes y el involucramiento público en evaluación de tecnologías para la salud. Una de las principales barreras es que existe una falta de procesos formalizados para poder involucrar a las personas en este tema. En segundo lugar, vemos también que los representantes de los pacientes no están al tanto de las maneras de participar en estos procesos. Hay que trabajar muchísimo para tornar a los líderes de los pacientes en expertos de esas organizaciones para que realmente aprovechen, digamos, ese rol y participen más en evaluaciones de tecnologías para la salud. Vemos también que los representantes no están preparados o no están equipados para lidiar con este tipo de cosas. Hay que trabajar
en la comunicación y en las interacciones entre las agencias de HTA y también las organizaciones para poder promover esa participación. Otro tema que es muy importante también es que no tenemos publicaciones suficientes sobre la participación de los pacientes en la evaluación de las tecnologías. Sería muy útil para poder promover buenas prácticas en diferentes países de América Latina. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Me gustaría compartir con ustedes algunas maneras en las que los pacientes y el público están involucrados en América Latina, ya que hay diferentes niveles de cómo son estos procesos de evaluación de la tecnología. Podemos ver aquí que hay algunos niveles con mayor participación, como por ejemplo identificación, propuesta y priorización de temas para su evaluación. Existe también buena participación al compartir nueva evidencia, incluyendo datos de experiencias de pacientes. Y eso es muy importante porque el paciente es el experto o el especialista en la jornada del paciente y es justamente quien ofrece informaciones útiles para poder informar cuáles son los resultados esperados de parte de la implementación de cualquier tecnología. Y eso es muy importante. También realizar recomendaciones, existe muy buena participación allí, identificar resultados críticos. También hemos podido encontrar que existe una falta de participación en la redacción de informes sobre análisis de datos, porque también son cuestiones muy técnicas, pero es necesario promover la participación de las personas en estos ámbitos también, o por lo menos esa es la idea. Brasil es uno de los casos de estudio que nosotros tenemos, ya que Brasil ha realizado avances muy positivos y tiene muy buenas directrices para promover el involucramiento de los pacientes en América Latina. Han estado trabajando muchísimo con CONITEC, que es la Agencia de Tecnología Nacional, y tienen también actividades nacionales como por ejemplo resúmenes, recomendaciones, informes, guías para los pacientes. También tienen videoconferencias informativas y muchísimos otros recursos que les ofrecen a los pacientes y a las organizaciones de pacientes para poder promover un buen rol en la evaluación de tecnologías para la salud. Pero hay una sugerencia importante también para poder mejorar aún más ese proceso, que tiene que ver con la transparencia, las relaciones entre los stakeholders, la construcción de capacidades para HTA, equidad, para que los pacientes tengan los mismos derechos que también otros stakeholders a poder participar en este proceso. Todo eso es específicamente en Brasil, que es un muy buen caso de estudios que nosotros tenemos en América Latina. Y quisiera compartirles un poco sobre Colombia. Colombia es un país pionero en América Latina en términos de participación, pero también tenemos algunos desafíos. Tenemos una guía de participación de pacientes que hemos elaborado junto con la Agencia de Tecnología de Colombia. Y esta guía establece objetivos y directrices para la interacción de los pacientes y las organizaciones de pacientes con los stakeholders de estos procesos de HTA, además de definir los mecanismos de participación y los diferentes escenarios. Asimismo, hemos tenido diferentes posibilidades de capacitaciones o entrenamientos para poder desempeñar un buen rol en las diferentes evaluaciones. Tenemos que seguir avanzando para poder mejorar y aumentar la capacidad de participación de los líderes en este tipo de evaluaciones. Algunas recomendaciones que tenemos para terminar serían las siguientes. Me parece que América Latina necesita formalizar mecanismos para la participación de los pacientes y la incorporación con metodologías, con el alcance y también con los resultados esperados de todo este proceso. La participación de los
pacientes y de los ciudadanos en la evaluación de tecnologías de la salud debería ser en todas las etapas. Eso es muy importante. Y deberían promoverse también actividades de capacitación con diferentes herramientas en un idioma que sea entendible. Es muy importante que no se utilicen términos demasiado técnicos porque no queremos que los pacientes acaben tornándose expertos clínicos. Esa no es la idea para nada. Nosotros queremos que los pacientes puedan compartir sus experiencias del día a día, de su propia jornada. Y finalmente podemos avanzar a la próxima diapositiva. Disculpe, me olvidé de pedirle que fueran avanzando. Sigamos avanzando. Eso fue lo que ya mencioné de Brasil, viene la de Colombia. Bueno, seguí hablando y me olvidé de todo. Colombia, pasamos a la próxima también. La última, por favor. ¿Seguimos? Les pido disculpas. Bueno, como les decía, el involucramiento de los pacientes tiene que ser registrado también. Eso es muy importante para luego poder compartir buenas prácticas y reducir las brechas existentes entre los países. Nosotros hemos tratado también de encontrar un poco de información sobre la participación pública de los pacientes en procesos de evaluación de tecnología en salud en América Latina y no encontramos artículos al respecto. Me parece que esa es una buena oportunidad para que trabajemos en eso. Y finalmente, las agencias de HTA en cada país deberían promover las interacciones con los pacientes y con los líderes de organizaciones de pacientes. Es muy importante generar esa conexión y que tengan un vínculo con la realidad, con las jornadas de los pacientes y para eso es muy importante la figura de los pacientes y de los líderes de organizaciones de pacientes porque son ellos los que pueden ayudar a entender qué es lo importante y cuál es el objetivo que estábamos persiguiendo respecto a la evaluación de tecnología, además de cuál es el papel que se espera de ellos en este proceso. Eso es todo. Muchas gracias, Diego. Me parece que exactamente eso era lo que necesitábamos conocer porque el involucramiento de los pacientes, como comentaba Diego, en América Latina es muy bueno. Tenemos a Paloma, que es de Perú, y hemos estado hablando también de eso, de cómo podemos avanzar aún más en América Latina y tener más formas de involucramiento. Ese modelo que tú comentabas realmente ha sido muy bueno y creo que ahí existe una posibilidad de coproducción también. Tenemos a López aquí que los ha guiado también a ustedes mucho con esas publicaciones y esos son los criterios también que la doctora Tessa ha estado mencionando. Ahora pasemos a la estrella del este. No, no, no quiero que me toque. Bueno, acá tenemos este momento para poder hablar sobre el programa de Tailandia. Esto ya lo comentamos un poco en una conferencia que tuvimos en la Universidad de Tai. Allí se lanzó un libro. Ustedes pueden encontrar información allí si lo buscan. Y también me gustaría felicitar a Tailandia porque fue uno de los primeros países en presentar una iniciativa de este tipo. Fue realmente una jugada bastante audaz y mejoraron muchísimo el involucramiento de los pacientes. Entonces, ahora le paso la palabra a nuestra próxima oradora. Muchísimas gracias, Kawalde. Gracias por esta oportunidad para hablar de esta sesión. Me parece que ustedes entienden cómo fue este programa de HTA en Tailandia. Me gustaría hablar sobre la participación. Ayer y esta mañana, en las sesiones que tuvimos, yo estaba escuchando a los otros oradores y de alguna manera se ha reconfirmado lo que yo les voy a mencionar hoy sobre la participación de los pacientes en HTA. Perfecto, vayamos a la próxima diapositiva, por favor. Primero vamos a hablar
sobre cómo hacer que un socio sea responsable en cobertura universal de salud. Tenemos a los pacientes participando de acuerdo con la ley. Vamos a hablar también sobre la voz de las personas, de los pacientes en el sistema de seguridad de salud a nivel nacional, porque hay que poder implementar esa ley, llevarla a la acción. No es sencillo. También tenemos movimientos de personas que tenemos que tener en cuenta dentro de este sistema de salud. Las ONGs ayudan mucho a nuclear a estas personas y a gestionar también esos esfuerzos. Voy a hablar un poco más sobre este punto después. También vamos a hablar sobre una breve historia de HTA en Tailandia, cómo aplicarlo en Tailandia o cómo se aplicó, mejor dicho, cómo involucrar a los pacientes en las estructuras de gobernanza y también la participación de los pacientes actual, además de algunas lecciones y el direccionamiento futuro para la participación de los pacientes. Esto no quiere decir que todo sea perfecto. Me parece que muchos de nosotros ya hemos mencionado que es importante involucrar a las personas y promover más participación en el sistema de seguridad de salud y es necesario que sea activo, permitir que las voces se escuchen para poder asegurarnos una buena implementación. Solo así será posible. También existen asociaciones y para poder lograr eso hay que tener objetivos, o primero tener un compromiso mutuo, compartir una agenda, también mayor diálogo. Esta mañana se dijo que tenemos pacientes y organizaciones de pacientes, las alianzas organizan reuniones para tener una agenda común, para tener diálogos y luego a partir de todo eso pueden surgir cosas que sean de beneficio mutuo. También construcción y mantenimiento de ese compromiso, porque se seguirá eso, sea que sea trabajado o no, uno ya está involucrado con ese proceso también. Y luego, muy bien, después tenemos un mayor desarrollo también de las negociaciones, desarrollo de propuestas de políticas. Vamos a la próxima, por favor. Aquí vemos diferentes grupos con los que participamos. Tenemos nueve grupos, nueve grupos que incluyen a pacientes en nuestro grupo con el que trabajamos. El primero es una red de pacientes de HIV, el segundo es de la juventud y mujeres, el tercero es de adultos mayores con discapacidad, el otro es de trabajadores, agricultores, el otro es de grupos marginales y un grupo de apoyo. Y todo esto está dentro de nuestra regulación. Tenemos representatividad de todos estos grupos. Tenemos nueve y luego seleccionamos cinco para llevar a cabo las diferentes decisiones. Entonces, representan a diferentes grupos. Tenemos nuestro centro de apoyo a los pacientes y creo que te dije a ti y a Neda sobre la campaña que estamos llevando a cabo en nuestro centro que se realiza de forma independiente. Entonces, trabajamos con el grupo de adultos o con diferentes grupos. También trabajamos en nuestro grupo de coordinación con los profesionales. Y el último, como dije, es el grupo de coordinación de personas para resolver los problemas que puedan tener de los tratamientos médicos.
Aquí tenemos nuestro grupo de pacientes de enfermedades crónicas de alto costo. Entonces, podemos ver aquí diferentes grupos, tenemos innovación y creamos diferentes paquetes para ofrecer un sistema de salud para los diferentes grupos. Intentamos entrar en contacto con el primer ministro. Como ven aquí, tenemos el grupo de pacientes y en la primera foto él aparece así, un paciente que falleció de un problema de corazón. Tenemos diálogos, hablamos sobre las necesidades y como dije, hay diferentes grupos, dependiendo del sistema, dependiendo de la sociedad civil. También tenemos nuestro grupo de evaluación de tecnologías sanitarias para continuar trabajando en esto. Hablé un poco de nuestra evaluación de tecnologías en Tailandia. Esto ya fue presentado en nuestro congreso y tenemos muchísimos pacientes, hay muchísimas organizaciones de pacientes y es importante que se involucren en el proceso de evaluación y para eso contamos con la participación del establecimiento de cobertura universal UCS. En 2004 también aumentamos la participación de los grupos para tratamientos para enfermedades raras. Luego, en el año siguiente, también, también incorporamos otras enfermedades para la cobertura universal. Tenemos teníamos una política en la que nos enfocábamos en los pacientes y eso incorporamos aquí. Voy a avanzar por el tiempo que me queda. Como dijeron, tenemos los diferentes grupos y la participación en todo este proceso. Esto nos ayuda y nos da beneficios a la hora de evaluar las tecnologías y los medicamentos. Voy a saltearme esta parte, ya lo mencionaron, pero quiero resaltar que la evaluación de tecnologías sanitarias en Tailandia tienen un papel importante desde 2009 y es importante defender esto en Tailandia. Y ahora vamos para la próxima diapositiva. No quiero dejar de decirles esto. Próxima diapositiva, por favor. Nos enfocamos en el costo-beneficio, en el presupuesto que tenemos y en la viabilidad. También trabajamos con productos farmacéuticos para evaluarlos. Vemos el costo y la eficacia que tienen. También trabajamos en la parte de pruebas. Trabajamos con productos de vacunas, con productos que no son farmacéuticos o no son vacunas, y también con evaluaciones de políticas públicas. Entonces trabajamos en diferentes procesos para pensar en los beneficios y continuar trabajando en la evaluación de tecnologías sanitarias para la cobertura universal. Tenemos toda una lista de medicamentos en los que participamos de la evaluación. Y ahora vamos a la próxima diapositiva. Esta es la participación actual de los pacientes en la evaluación. Tenemos 6 pasos. En primer lugar, hablamos de la participación de los pacientes. Ellos se involucran en el primer paso, en el tercero y en el sexto. Entonces, el 1, 3 y 6 involucra a los pacientes. El primero es cuando pensamos en el tema, ahí incorporamos a la sociedad civil, a los pacientes, para que participen en los debates, para que hablemos
de- del tema que vamos a llevar adelante y luego pasamos a la parte de estudio. Ahí hacemos estudios y tenemos los diferentes debates sobre cómo investigar los diferentes temas y cómo realizar las consultas. Y luego en el paso número 6 evaluamos el impacto. Ahora la próxima diapositiva. Podemos ver aquí que hay grupos civiles, allí lo que está en rojo. Después tenemos a los ciudadanos, las redes de pacientes. Y como dije anteriormente, hay mecanismos que ya están discutiendo cuáles son las necesidades de ese tema y ya están colocando eso en el proceso de HTA. Vamos a la próxima diapositiva. Tengo solamente un minuto, ¿verdad? Vamos aquí. Después de eso se realizó un estudio. Acá se involucraron los stakeholders, los pacientes, para poder hablar sobre la nominación de temas, selección también. Luego también la investigación y la toma de decisiones para las investigaciones. Luego, hay un ejemplo, me quedan solamente dos diapositivas. La implementación y el impacto. Necesito respirar, un segundo. Acá tenemos implementación y evaluación de impacto. Después de seleccionar el tema, después de tener la investigación en sí, se pasa a la implementación y a la evaluación de impacto. Así que la última diapositiva, y ya termino, son las lecciones y las direcciones a futuro para la participación de pacientes. Tenemos que, estamos aquí de acuerdo con lo que comentaba el colega anterior, y es que tenemos involucramiento de las redes de pacientes limitado, no están al tanto de las posibilidades. Hay una falta de información también y de comprensión en las sociedades y en los grupos de pacientes sobre cómo deben trabajar en conjunto, y también una falta de informes sistemáticos o de mecanismos de recolección de datos. Además, las sociedades o los grupos de pacientes tienen intereses personales para sus beneficios propios y no para la investigación. Y también los inputs de la investigación, por lo general, vienen de los clínicos. Seguro ustedes estarán de acuerdo. Así que nosotros debemos defender a la sociedad y a los grupos de pacientes y tratar de que entiendan que son buenas oportunidades. A veces no lo saben. Y también cultivar las redes de pacientes, fortalecerlas. Sabemos que hay muchas alianzas de pacientes, pero algunas son más débiles, otros son más fuertes, pero de cualquier manera no trabajan en conjunto. También tener estrategias para fortalecer y sostener la participación de los pacientes en HTA. También tratar de involucrarlos de manera sistemática en las estructuras de gobierno, en los sistemas de las personas. Y finalmente, construir capacidad de sistemas y capacidad técnica a largo plazo entre las comunidades de los pacientes. Por favor, vayamos juntos y avancemos en la misma dirección. Gracias. Muchas gracias. Para acelerar un poco el proceso, porque algunos de nosotros tenemos que tomar nuestro vuelo. ¿A qué hora es tu vuelo, Dalia? Ah, bueno, tienes tiempo, pero Orajit está preparándose para viajar a Singapur también, así que vamos a acelerarlo un poco. La primera pregunta que tenemos es para todo el panel, así que veamos que es muy importante sobre el tema de las cuestiones económicas que les comentaba. Los políticos suelen decir que no se trata del precio y los costos más, pero sí del valor. Hay una oportunidad de invertir en genómica, y también estamos hablando de los precios y de los costos, pero no del valor que esto tiene para la humanidad. A ver, ¿quién quiere comenzar con sus comentarios sobre esto?
Bien, me parece que es una pregunta muy amplia. Tal vez precisaríamos una hora para responderla, pero me parece que en todas las áreas, no solamente en el área de la salud, se está avanzando hacia la era digital. De cualquier manera, todo lo que hablemos hoy en día tiene que incluir salud digital en la conversación porque es justamente hacia ahí, hacia donde nos estamos dirigiendo. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hacemos tiene mucho de contenido, en investigación en base a evidencia, hablar con los pacientes y todo lo demás, pero al final del día tenemos eso, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo podemos considerar todos los hospitales con los que queremos trabajar? ¿Cómo podemos verificar todos los resultados que queremos medir para los pacientes y cómo los podemos comparar? Todo lo que podemos ver es tratar de evaluar cómo la salud digital nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora es generar colaboraciones de aprendizaje con datos de diferentes hospitales sobre diferentes enfermedades y tratar de comparar todo eso. Se puede hacer de forma manual y le podemos preguntar a los pacientes algunas preguntas, algunos cuestionarios con escalas y luego que una persona verifique miles y miles de páginas y calcular algo más a eso. O podemos generar un software que sea increíble, que nos permita digitalizar todo y eso en un segundo nos dará todas las respuestas que queremos obtener y nos ayudará también a avanzar hacia un mejor cuidado y será en un año, en un día, perdón, en vez de 10 años. Dale tus comentarios también. Me parece que esa es justamente la visión que tenemos hacia adelante. Si perdemos un poco de tiempo en hablar sobre estas tecnologías, estos nuevos avances, definitivamente vamos a perder terreno para los pacientes y para la población en general si realmente no avanzamos con esa nueva tecnología. Y vemos ya aplicaciones digitales presentes en todos lados. Lo vimos durante la pandemia, la telesupervisión y la telemedicina en general han sido extremadamente importantes para llegar hasta ese paso. Entonces realmente tenemos que comenzar a apreciar que se trata del valor que tenemos por cada dólar que gastamos. No se trata realmente de cuánto es que está costando y cuánto es en términos económicos para el proceso de toma de decisiones. No se trata de reducción de costos, ni tampoco se trata de pensar en el precio de lo que estamos pagando, pero sí del valor que obtendremos y mayormente de maximizar lo que vamos a ganar en términos de salud con ese dinero que estamos gastando. Así que la distribución de recursos debe ser de una manera sabia en los diferentes sectores. Y me parece que las nuevas tecnologías que ofrecen estos valores lo hemos visto que tienen diferentes avances en la medicina y en los cuidados de la salud en general, pero por lo general ya vienen con esa posibilidad de que, bueno, lo vas a adoptar si te parece bien el precio, pero también tiene mucho que ver con el valor. No se trata solamente de pensar en el costo, y sí de cuánto valor nos otorga para la población. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para invertir en todo lo que tiene que ver con la salud, las campañas, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, quiero realmente destacar que la participación de los pacientes y de los ciudadanos es muy importante para recordar el valor de las tecnologías de salud. Muchas veces la información no se trata solo de números, métricas. A veces hay información que es información confidencial, por ejemplo, pero es muy importante porque los resultados que se esperan a través de la implementación de la nueva tecnología son, ellos saben el impacto de la nueva tecnología y cómo eso va a poder afectar la jornada del paciente, su día a día. Entonces, creo que la mejor opción es invertir en esto, en la participación para obtener esta información y poder aumentar el valor. Muchas gracias.
Ahora sobre medicina genómica, lo que quiero decir sobre tecnologías. Bueno, eso es muy importante, especialmente para enfermedades de alto costo, como dijeron antes. Ahora también necesitamos tener más consultas, especialmente cuando hablamos de salud digital. Necesitan encontrarse con el médico para tener el diagnóstico primero y luego pueden tener telemedicina, tecnologías digitales y luego obtener medicamentos en la farmacia. En Tailandia en la pandemia esto avanzó mucho y hay pacientes que ya pueden tener esta posibilidad y pueden obtener cuidados en el hospital y luego también de forma digital sin la necesidad de ir al hospital. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero hacer un comentario sobre esto. Un joven y yo estábamos discutiendo este tema y decíamos que si queremos pensar en esto con profundidad, las tecnologías digitales ayudaron muchísimo en la pandemia. La doctora Bloom también habló de esto. Si pensamos en las tecnologías que aparecieron y ayudaron muchísimo a pacientes con enfermedades raras. Hay varios profesores que trabajaron en esto para mejorar el transporte y ayudar en medicina genómica. Y esto ayudó a los pacientes. Entonces, Lara y los demás, estoy de acuerdo ahora. Es el momento de que la sociedad les retribuya por todo esto. Lara, espero que pueda hablar el lunes en la asamblea, que pueda participar. Y ahora tengo una pregunta para Dalia. Quería preguntarle sobre esto. El Congreso de Pacientes aquí incluyó a que va hacia una isla pequeña y sabemos que es un contexto diferente. Y si pensamos en Uganda, en Nigeria, en Egipto, Kenia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y otros países que se están reuniendo y que de cierta forma tienen participación el día de hoy. Tenemos que pensar realmente en una cobertura que sea universal e incluya a todos. Entonces, ahora pensando en la evaluación de tecnologías sanitarias y la cobertura de salud universal, creo que la mejor conjuntura para los países en vía de desarrollo y más desarrollados es muy importante, pero ¿cómo se podría lograr? Bueno, creo que trabajar en la evaluación es lo más importante para una cobertura universal, porque si buscamos una cobertura universal con algo que sea útil para todos en la población, necesitamos ser muy cuidadosos a la hora de pensar en dónde gastamos el dinero, dónde invertir. No hay ningún sistema en el mundo que pueda pagar por todas las tecnologías, medicinas, intervenciones que existen. Entonces, solo si piensas de forma muy eficiente en cómo inviertes los recursos y piensas en la población y en sus necesidades y eres muy objetivo, con base en evidencia, haciendo transparencia, solo así se logra. Si no, no todos van a aceptar esta decisión. Creo que esta es la única forma de hacerlo y no puedo pensar en ninguna otra forma, en ningún otro abordaje que
no incluya la evaluación de tecnologías sanitarias. Esto lo pienso para países en vía de desarrollo más que nada. Sé que hay países que tienen mucho presupuesto para cubrir varias cosas y quizás no necesiten esta evaluación. Pero si pensamos en los sistemas de salud, vemos que en algunos países hay cobertura privada, que no sería la cobertura gratuita, universal, pero ellos saben que necesitan alguna herramienta para ayudarlos a definir lo que los va a beneficiar. Entonces, incluso en estos casos, esto es necesario. En mi opinión, tenemos que pensar en el valor que obtenemos en cada dinero que invertimos. Esa es la única forma de continuar siendo sostenibles y tener una cobertura universal. La verdad es que no se me ocurre otra opción. Solo así vamos a poder maximizar nuestro presupuesto y esto nos va a ayudar a mantener la cobertura. Pero para todos los presupuestos tenemos que pensar en cómo usamos los recursos. Muchas gracias por eso. Y ahora pasando a la última pregunta. Esto es para todos y uno de los objetivos de la evaluación de las tecnologías tiene que ver con el valor que ofrecen. Y a veces es explícito y a veces es implícito, pero sabemos que la evaluación de tecnologías sanitarias nos ayuda a reducir las brechas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en Europa? Voy a empezar con, con el caso de Europa, luego para, para grupos migratorios, luego también vamos a hablar de América Latina y los grupos indígenas. Y luego en Tailandia también tienen grupos, poblaciones originarias. Entonces, ¿cómo podemos realmente incluir a todos? ¿Quiere empezar? La inclusión social es muy importante en todo el mundo, especialmente si hablamos de enfermedades. En 2021 hubo una resolución a favor de la defensa de de las poblaciones vulnerables. Y esto promueve la inclusión social e intenta garantizar el acceso a servicios de salud. Es importante trabajar en ello. Y en América Latina estamos trabajando con los diferentes países para promover planes de salud nacionales que se centren en la inclusión social. En el caso de las poblaciones indígenas, tenemos un desafío adicional. Los grupos indígenas han enfrentado diferentes cosas, como determinantes sociales, que tienen un impacto muy significativo en su salud, en sus condiciones. Por ejemplo, a veces tienen problemas de acceso al agua, a la educación, a diferentes cosas que son muy importantes para ellos. Entonces necesitamos promover la participación de estas comunidades. Necesitamos tener en cuenta que en América Latina la mayoría de las personas de los grupos indígenas quizás no hablan español o portugués, entonces necesitamos contar con algún servicio en su lengua original. A veces no tienen acceso a celulares o no tienen internet. Entonces necesitamos realmente lidiar con estos desafíos e incluir recursos educativos que puedan brindarles información adecuada para promover su participación en la evaluación de tecnologías sanitarias. Muchas gracias, Aranchit.
Sí, es una pregunta desafiante y ahora estamos hablando de cómo incluir a los grupos vulnerables, grupos de personas con discapacidad en nuestro proceso de evaluación de tecnologías. Pero al mismo tiempo tenemos un grupo de trabajo representativo y trabajamos juntos y trabajamos con el grupo de discapacidades. A veces no pueden venir por problemas, pero siempre tienen un representante que participa del proceso y es su portavoz y da feedback. Dalia, estamos, bueno, sé que trabajas mucho en Londres y uno de los ministros también trabaja, apoya al grupo Jubilee y viaja desde Westminster y se dice que cuando viajas de Westminster hasta el centro, envejeces un año por cada estación en el metro. Entonces, a veces hay cuestiones geográficas y quiero, bueno, escuchar qué piensas sobre la evaluación y el proceso. Bueno, el proceso para involucrar al público es abierto, realmente es inclusivo con todos, con cualquier persona que sea afectada por las decisiones que tomamos. Brindamos apoyo a las comunidades. Les di algunos ejemplos. También damos apoyo si necesitan viajar o para personas con discapacidad. Yo vengo de un grupo minoritario y creo que es una oportunidad para que las personas de diferentes contextos que quizás no hablan inglés, por ejemplo, tengan esa posibilidad de entender. A veces tenemos pacientes que tienen esto en cuenta, evaluamos su nivel de alfabetización y usamos un vocabulario que sea acorde al público que tenemos. Entonces, evaluamos esto, vemos la accesibilidad también en los documentos que producimos. Entonces, en general, nadie hace todo perfectamente y siempre hay lugar para mejorar, especialmente considerando la diversidad que tenemos. Pero creo que tenemos que esforzarnos y continuar pensando en cómo podemos ser inclusivos. La última respuesta, la última pregunta va para ese tema que nosotros hablábamos antes del profesor Michael Porter y la he estado reservando para el final, la he estado reservando para usted. ¿Qué es lo que va a comentar en esa conferencia de Barcelona? ¿Cómo va a compartir un poco lo que discutimos aquí y allí? Bueno, de nuevo es una pregunta bastante amplia y como dije antes, voy a tratar de canalizar las ideas de Michael Porter de la mejor forma que pueda, pero sí tenemos una conferencia anual que se realiza en Barcelona en octubre y considero que nuestra última conferencia se llamó 10 años lo que hemos hecho hasta el momento y me pareció buena y ahora la siguiente será qué es lo que estamos haciendo ahora, me parece, o por lo menos eso es desde mi perspectiva. Uno de los puntos más importantes es la salud digital, porque bueno, ya hemos creado muchas cosas, ahora tenemos que decidir si funciona o no funciona y tratar de que se pueda implementar en todo el mundo de una manera que realmente tenga impacto. Así que en la conferencia del año pasado alguien hizo un comentario y dijo que parecía más una conferencia técnica y no tanto una conferencia de cuidados de la salud. Y tal vez estuviera en lo correcto, pero lo que estamos haciendo ahora es tratar de acercar el contenido digital a todo el mundo de una forma que pueda tener el mayor impacto posible en los pacientes. Yo hablé sobre esas colaboraciones de aprendizaje, eso será uno de los puntos más fuertes. Y son redes de hospitales que quieran implementar
este sistema y quieren trabajar con los pacientes para mejorar la vida de los pacientes y también para beneficiar el funcionamiento que ellos tengan para mejorar la calidad de los cuidados. Vamos a hablar sobre aprendizajes colaborativos, hablaremos con personas que tengan interés en formar parte de esas colaboraciones y trabajar con nosotros en esa implementación y realmente generar un impacto. No sé si puedo responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Le agradecemos también a todos los participantes virtuales. Si tenemos más preguntas, las vamos a responder después. Quiero agradecerle al panel por haber compartido sus ideas y espero que esto los haya inspirado y les impulse a involucrarse más con este tema. Antes de que nos vayamos, déjenme decirles que tendremos una pausa para café muy cortita antes de la próxima sesión y vamos a tener que compartir con ustedes dónde tendremos esa reunión de Town Hall, donde estamos colocando los principales puntos y ahí ustedes podrán ver todo lo que se está discutiendo allí. Le quiero agradecer al panel, por favor, pueden salir. Y ahora le voy a pedir a Manish que nos muestre el sitio web para que ustedes puedan corroborar y ver cómo va a ser